Y nos vamos, Laura Daniela, al Congreso de la República con el tema del día. Pues sí, Juan Pablo, pues esta medida que toma el gobierno para superar esos problemas de caja que enfrenta y que ha recibido un fuerte rechazo de algunos sectores. Por eso saludo al representante Oscar Darío Pérez del Centro Democrático. Bienvenido, representante. Muchísimas gracias. Un saludo para todos. Representante Oscar Darío Pérez, pues mire, desde el Centro Democrático incluso pues han anunciado demandas a este decreto, que en últimas lo que buscaría es salvar las finanzas del país. ¿Usted cree que este es quizá el camino que se debe tomar pues para resolver esos problemas de caja a los que se enfrenta este gobierno? Por supuesto. Es que ese decreto no va a solucionar las necesidades económicas del país ni financieras del país. Lo que está buscando es solucionar el déficit de caja del gobierno nacional, anticipando los impuestos del año 2026 para el año 2025 en una forma muy gravosa. Mire, el artículo 365 del Estatuto Tributario permite la fijación de las tarifas de retención en la fuente, pero con unos criterios, con unos estudios, pero aquí no hay ningún criterio distinto a la necesidad del gasto. Triplican las tarifas en muchos casos a muchas actividades económicas, aumentan bases gravables, es decir, un mayor número de contribuyentes, y por eso quienes afirman de que esto es una reforma tributaria disfrazada no están lejos de la realidad. Así que no es tan fácil que el gobierno se proclame unas facultades más extensivas de lo que el Congreso en su momento decidió. Creo que las extralimita y por eso cabe perfectamente la demanda del decreto, porque no contempla la capacidad de pago de los contribuyentes, que se van a tener que endeudar en muchos casos para satisfacer la voracidad fiscal del gobierno. Usted, representante Oscar Darío Pérez, porque si bien aquí acaba de decir la doctora Tamara Argote que esto pues es para solucionar un tema estructural, lo que estamos viendo es que se vuelve a repetir algo que en el 2023 pues no funcionó. Por el contrario, lo que nos dejó fue en un aprieto fiscal y graves problemas de caja. ¿Usted considera que lo que está haciendo el gobierno pues sí es solucionar un problema estructural o por el contrario, abrir un hueco y dejarnos en una situación muy complicada como la vivimos en 2023 por cuenta de esto mismo que ya hicieron? Por supuesto que esto no es ningún mecanismo estructural, este es un mecanismo coyuntural, este es un mecanismo para dejar el próximo gobierno no con la olla raspada, es sin olla. No, es que calcular la retención en la fuente de esa manera sí se puede constituir una reforma tributaria disfrazada, porque es que no, la reforma tributaria tiene que ser porque cree impuestos, sino porque modifica las bases gravables, los hechos generadores, las tarifas. Yo no creo que haya ningún sector en Colombia que esté pensando en que va a crecer el 300%. Y aquí ponen a los, los que encuentran oro, los que explotan el oro, los que lo comercializan, el café, todos los productos agropecuarios, los lácteos, el transporte, la generación de energía, la comercialización, la distribución. Ahí hay más de 80 actividades que se gravan absolutamente superlativamente. Esto no es ninguna, reforma estructural. Esto más bien es satisfacer una voracidad de gasto. Y ese gasto el gobierno lo tiene que entender, es que el gasto no es creciente frente a unos ingresos bastante espumosos o nebulosos. Aquí la solución estructural es disminuir el gasto, es acomodarnos al real recaudo tributario que tiene el país. Yo veo absolutamente desacertado este decreto, viola el artículo 365 del Estatuto Tributario, que es sobre el cual se ampara para crear el decreto, y por eso creo que las demandas van a prosperar, porque hay un desequilibrio económico. Quien tenía planeada financieramente una microempresa para pagar 1 y de pronto tiene que pagar 3, pues tiene que salir a endeudarse en los otros 2. Eso rompe el equilibrio económico de esa actividad. Y sin lugar a dudas, muchas actividades. Es que el gobierno piensa recaudar 12 billones de pesos. Eso no es una cifra cualquiera. Eso es 1 billón mensual. Entonces, a mí sí me parece
que este decreto es altísimamente inconveniente. Y si el gobierno está centrando su posibilidad en el crecimiento económico, miremos cuál ha sido el crecimiento económico del gobierno. En el año 2023 crecimos al 0.6, en el año 2024 al 1.7, y en este que perfilábamos un crecimiento entre el 2 y el 2.5, aquí tenemos actividades que multiplican por 2 y por 3. Esto no tiene ninguna relación, ninguna causalidad con un posible crecimiento económico. Esto es buscar una resolución de caja inmediata para mayor gasto burocrático. Representante Óscar Darío Pérez, hay algo que me llama la atención en lo que usted menciona, y es que dice que pareciera que este gobierno quiere dejar la olla raspada. Y a propósito de ese tema de la inversión pública, ¿esto quiere decir que con este decreto esto permitiría al gobierno disponer de recursos que, por ejemplo, tendría que ejecutar el gobierno siguiente? ¿Esto de algún modo afecta al gobierno que pues vendría en 2026? Pero venga, precisemos varios puntos. La pregunta que hace Juan Pablo de que se triplica la retención en la fuente, y la doctora Támara dice que no es que se le aumente la tarifa del impuesto sobre la renta. No, nadie ha dicho que se le aumenta la tarifa del impuesto sobre la renta. Lo que se le aumenta es la tarifa de la retención en la fuente, que es un anticipo del impuesto sobre la renta. Entonces, si usted le multiplica por 3, y no podemos desconocer que hay muchísimas actividades que de 1.50 pasaron a 4.5%, y en el sector agropecuario la doctora Támara habla de 0.55. Sí, 0.55 es hoy. Lo están pasando a 1.20, es decir, lo multiplican por más del doble. Entonces, aquí hay un incremento mucho desproporcionado de las tarifas, de la retención en la fuente, que son anticipo del impuesto sobre la renta. Esa es otra forma de afectar los impuestos. Yo pregunto, el microempresario a quien se le doblen los impuestos o la retención en la fuente, para decirlo de otra manera, tiene que salir a pedir un crédito por lo que no tenía presupuestado. Ese crédito le genera intereses, y si el año entrante a ese microempresario le queda un saldo a favor, ¿qué fue lo que hizo ese microempresario? Pues financiar el Estado. ¿A costo de quién? Del microempresario. No, esto tiene unos efectos tributarios demoledores para microempresarios, para medianas empresas, para grandes empresas. Y hay actividades definitivamente que las ponen en el 4.50%, por encima de sus márgenes de utilidad. No, este es un decreto desconsiderado, no es un decreto para mejorar las finanzas públicas. Y todos los gobiernos dejan la de las vigencias futuras para obras que están en marcha. Este gobierno ha crecido el gasto de funcionamiento en más de 160 billones de pesos. El año pasado quedamos con un déficit fiscal del 6.8, el más alto en los últimos 20 años. Y para este año hay pronósticos de varios centros de pensamiento que va a quedar en el 7.8, el déficit fiscal, el más alto de la historia de Colombia. No, aquí sí hay que ahorrar en gasto de funcionamiento, gasto burocrático. ¿Cuántos contratos de prestación de servicios ha creado este gobierno? Es que esto no lo podemos desconocer, es que esto está a la luz pública. Y este decreto está buscando que les dé la caja que el próximo gobierno no va a tener. ¿Por qué? Porque el próximo gobierno va a recibir las declaraciones de renta del año gravable 2025. Y si van a resultar saldos a favor, no solamente no va a recibir el impuesto, sino que le va a tocar devolver el excedente. A mí me parece un decreto desconsiderado y sin los estudios pertinentes que rompen los equilibrios económicos, y yo creo muy seguramente que el Consejo de Estado va a analizar la juridicidad del decreto y la conveniencia del mismo, y creo que puede en un momento dado declararlo que no puede tener vigencia, congelar su aplicación hasta que haya una decisión de fondo. Óscar Darío Pérez, congresista, también muchísimas gracias por estar con nosotros en la W.